Muy buenos días, buenas tardes prácticamente ya en esta primera mesa de la tarde del día de hoy. En primer lugar, quisiera agradecer a la Junta Directiva del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, en la persona de su presidente, el profesor Abel Zamorano, y al presidente de este 14º Congreso Panameño de Derecho Procesal, al licenciado Rubén Elías, por la invitación que nos hacen deferencia para la tarde de hoy en este augusto auditorio. Y el tema que pasamos a desarrollar el día de hoy sobre elementos objetivos o subjetivos del daño moral. Pues todos sabemos que el daño en realidad es uno de los elementos principales de lo que llamamos la responsabilidad civil. La responsabilidad civil en sí nace desde la época romana, igual que muchas otras instituciones de nuestro derecho, como bien mencionaba el profesor Serracín que nos antecedió con su ponencia. La responsabilidad civil de la llamada Lex Aquilia en los tiempos de Roma. De allí surge lo que es el concepto de nuestro derecho sobre la responsabilidad civil. Sobre el estudio de la responsabilidad civil, el daño en realidad es uno de los elementos fundamentales, pero existen otros elementos principales que han acompañado al daño para que se pueda determinar o no si existe responsabilidad civil en una causa determinada, ya sea en un proceso judicial en el cual representamos a nuestros clientes. Así tenemos que dentro de estos elementos de la responsabilidad civil tenemos lo que es el hecho ilícito producido por lo que conocemos como la antijuricidad, lo que es el daño, como hemos mencionado, lo que es la relación de causalidad entre el hecho y el daño y lo que son los factores de atribución de responsabilidad. La antijuricidad. Nos dice Jorge Bustamante Alsina que la antijuricidad es sinónimo de ilicitud, que el bien jurídico tutelado debe ser lícito. Obviamente, debemos pedir al tribunal el reconocimiento de un derecho del cual hemos gozado, del cual la ley nos contempla de que podemos tener. No podemos reclamar o pedir indemnización sobre hechos o objetos ilícitos que la ley cataloga. El daño debe ser personal o propio de la víctima. Hablamos de cuestión de legitimación, de quién pide el resarcimiento del daño. Ahora, en materia penal podemos ver pues que a través del artículo 129 del Código Penal se establece pues que la víctima, y consecuente con el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, todo lo que se establece como categoría de víctima, quienes pueden o no, a través de una acción civil o una acción resarcitoria dentro del mismo proceso, pedir la indemnización por el daño que puede surgir de la comisión de un delito. El daño debe ser real y cierto al momento. Esto nos dice que el daño debe tener una afectación cierta, un menoscabo que hay que probar, un menoscabo que debemos hacer llegar al momento en que instauramos la acción. Esto nos lo recuerda la Corte Suprema de Justicia en fallo del 26 de noviembre del año 2001, que manifiesta que esta sala está de acuerdo con la sentencia impugnada, ya que todo daño, sea este material o moral, para que sea reconocido y originar la obligación de su reparación, debe, entre otras cosas, ser probada su existencia dentro del proceso. Daño moral o daño extrapatrimonial. Entrando en daño propiamente tal, o daño moral o extrapatrimonial, o daños intangibles, como queramos llamarlo, nos encontramos la definición del autor Arturo Alisandri Rodríguez, que nos manifiesta que el daño moral no lesiona el patrimonio y ni se traduce como una pérdida pecuniaria. El patrimonio de la víctima está intacto y consiste exclusivamente en el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias. Vemos entonces que la clasificación del daño moral, cómo ha evolucionado y lo que la doctrina nos manifiesta sobre lo que es daño moral. En nuestro derecho positivo, el artículo 1644 del Código Civil nos manifiesta qué se entiende por daño moral
en nuestra legislación, y dice que daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencia, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración, aspectos físicos o consideración que de sí tienen los demás. Al contrario de lo que es el daño en general, que el código no nos refiere en realidad qué es o nos define qué es un daño, sí nos da una definición sobre lo que es el daño moral. Entrando a debatir sobre los factores objetivos o subjetivos de lo que es el daño, podemos encontrar en nuestra jurisprudencia, en nuestro fallo de la Corte Suprema, una clasificación de daño moral subjetivo o daño moral objetivo. Tenemos que entender, según nuestra materia desarrollada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que el daño moral objetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho extrapatrimonial sin que la lesión repercuta en el patrimonio de la víctima del daño. Es una lesión injusta que no debe soportar la víctima, versa sobre condiciones anímicas de la misma. Un ejemplo de este daño moral objetivo lo podemos encontrar en esta sentencia, en este extracto de sentencia que he colocado aquí en esta diapositiva, del 28 de febrero del 2014, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. En esta sentencia nos dice que el perjuicio causado consistió en haber sido expuesta la demandante a ser publicada como una persona con un mal historial de crédito y consecuente ser vista como una persona dentro del ámbito del comercio, coartándole la posibilidad de ser sujeta de alguna facilidad crediticia. El daño moral subjetivo, dice esta resolución, esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que en el caso que nos ocupa, para su comprobación basta con la realización del hecho ilícito, lo cual se constituye en prueba suficiente del perjuicio causado, por lo que el reconocimiento fáctico de la acción culposa o negligente de quien realizó el daño causa consecuentemente, de conformidad a lo señalado al artículo 1644A, la obligación de repararlo. Consecuentemente y de conformidad con lo que nos está diciendo la Corte al artículo 1644 del Código Civil. Parece que la Corte ha adoptado en esta materia de daño moral subjetivo una presunción que opera a favor del demandante. Sabemos y mucho conocemos de lo que son la carga dinámica de la prueba, en el cual la persona o la parte que está en menos probabilidad de hacer probar o frente a la otra parte la pretensión que está dentro del proceso. Entonces, aquí la Corte Suprema de Justicia nos dice que en el caso del daño moral subjetivo basta con la comprobación del hecho ilícito. Como mencionamos, hecho ilícito que está dentro de los elementos de la responsabilidad civil. El daño moral objetivo. Al contrario del daño moral subjetivo, el daño moral subjetivo no objetivado se hace necesario la comprobación y la existencia del mismo. En el anterior, en el daño moral subjetivo, opera una especie de presunción a favor del demandante de que una vez pueda comprobar la existencia del daño y la relación de causalidad con el hecho, se reconoce o no la existencia del daño moral. En cambio, en el daño moral objetivo se hace necesario la comprobación y la existencia del mismo. Otra jurisprudencia con respecto a este aspecto nos lo da la Corte Suprema de Justicia, y me permití no transcribir estos ejemplos porque considero que, si bien es cierto, tenemos doctrina y tenemos leyes, sin embargo son los jueces los que a través de sus fallos hablan y se hace lo que es en realidad, como todos conocemos, la litis, y nos estamos pendientes de lo que en nuestro medio, en la defensa de nuestros clientes. Así tenemos que el daño moral, como el daño moral no objetivado, es algo que está fuera de discusión. La Corte considera que siempre que se compruebe la repercusión de carácter íntimo que el hecho ilícito ocasione en el sujeto pasivo del agravio, la comprobación de si el hecho o de una persona natural o jurídica violado o no alguno de los derechos inherentes a la personalidad de otro sujeto
constituye una base para condenar. En estos daños morales existen algunos que con solo la demostración del ilícito permiten al juzgador, oída tasación de los peritos, señalar la indemnización, como mencionaba en el ejemplo anterior. Sin embargo, existen otros daños del mismo tipo donde la prueba se hace necesaria, pues se debe demostrar la existencia de ciertos factores para que la existencia del daño deba ser indemnizado. Tenemos así pues que se han separado a través de la doctrina lo que son los daños moral subjetivos o subjetivados y los daños moral objetivos y objetivados, y cómo debe probarse cada uno de estos al momento que vamos a llegar a un proceso y llegar al convencimiento del juez. Para el cálculo indemnizatorio del daño moral, en nuestro sistema positivo el aspecto es totalmente positivo, como acabamos de mencionar. El artículo 1644A le establece al juzgador cuáles son los fundamentos que debe tener para tener en cuenta el cálculo que debe establecer al momento de la indemnización. El artículo 1644A nos manifiesta que el monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. Tenemos entonces y podemos concluir que la apreciación de los medios de prueba, de acuerdo a lo establecido en el artículo 781 del Código Judicial Patrio, que nos habla sobre la sana crítica, es donde el juez tomará en cuenta lo que son las declaraciones de parte, los indicios, las inspecciones, las pruebas de informes periciales, los documentos, las pruebas testimoniales, todo dentro del proceso a través de la sana crítica, tomando en cuenta los aspectos positivos que nos acabamos de mencionar del artículo 1644. Esos elementos tenemos que probarlos para llegar al convencimiento del juez y que se nos pueda conceder de esta manera la cuantificación solicitada. En este aspecto, quisiera mencionar que la mesa de la mañana que culminó la jornada al mediodía se hacía referencia a que el Instituto en el mes de mayo realizó el primer diagnóstico de la justicia civil, promulgando lo que son las reformas al libro del procedimiento civil o un nuevo Código Procesal Civil para Panamá. Sin embargo, al entrar al estudio de la materia, en este caso preciso de lo que es la responsabilidad civil, a lo mejor muchos habrán ya conocido lo que son los factores objetivos de atribución, que no se encuentra consagrado en nuestro derecho positivo. Nuestro código es eminentemente subjetivista en cuanto a los factores de atribución. Necesitamos la culpa, necesitamos demostrar la culpa dentro del proceso para poder lograr el convencimiento del juez y lograr que se nos acceda a las pretensiones dentro del proceso. Sin embargo, ya a nivel y discusión doctrinaria y jurisprudencial en países que han avanzado como España o como Colombia y como Argentina, se ha estado tomando en cuenta lo que son los factores objetivos de atribución, siendo el factor objetivo de atribución con más números de aceptación en la doctrina lo que es la teoría del riesgo creado. ¿Por qué se desarrolla en esta teoría? Porque en el común devenir de las acciones del ser humano ya la culpa no encierra todos los elementos de atribución necesarios para poder lograr que se haga, como llamamos comúnmente, justicia. Ya la culpa es un elemento que ha sido desfasado dentro del derecho y nosotros necesitamos que se adecúen a legislaciones modernas para que se puedan incluir lo que es los factores objetivos de atribución. Mencionaba el primer diagnóstico de la justicia porque hacemos un análisis en cuanto a lo que es la materia procesal. Sin embargo, lo que es la materia sustantiva, con un código de 1917, ha quedado simplemente desfasado en cuanto a las nuevas corrientes. Unas reformas en el año 1992 son normas que ya no se ven en la realidad ni responden a la necesidad de los ciudadanos. En este sentido podemos tener en cuenta que en el año 1992, en la reforma de la Ley 10, se hizo un intento de objetivización en cuanto a lo que es la materia de la responsabilidad de productos defectuosos. Sin embargo, se volvió a incluir dentro de la redacción siempre que medie la culpa o la falta de diligencia del fabricante de productos médicos. O sea,
se dio una vuelta de 360 grados y se quedó en el mismo lado, no avanzó hacia ningún lado. Así que en realidad yo animo a muchos de los que estamos aquí presentes, muchos estamos dentro de la firma de abogados, otros dentro de instituciones públicas, instituciones, sociedad civil, que en realidad miremos un poco a lo que es el derecho sustantivo, a lo que es la norma positiva para hacer los cambios que necesitamos y que se puedan brindar las respuestas necesarias a la ciudadanía, que al fin y al cabo somos nosotros el objeto de la norma, el objeto de la ley y el objeto de los fallos de los tribunales en los cuales se ventilan uno, ya sean de manera personal o sea a través de nuestros clientes, para brindar las respuestas necesarias. Así que esperando no haberlos aburrido y haberlos ilustrado un poco sobre lo que son materia de responsabilidad y lo que son los daños morales, objetivos, subjetivos y el cálculo, pues muchas gracias por toda la atención.